El día de hoy tenemos el placer de tener entre nosotros también a Yolanda Peña Cervantes, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998 y doctora en la rama arqueológica por la misma institución. A lo largo de su carrera, dicha académica ha desempeñado diversos roles, desde becaria de investigación hasta profesora permanente en la UNED. Además, ha trabajado en arqueología para organismos públicos y privados y ha dirigido proyectos arqueológicos tanto en Toletum como en Túnez. Por último, me gustaría recalcar su papel como activa en la gestión educativa, participando y coordinando en una variedad de proyectos de innovación docente en la UNED. Bienvenida, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Íñigo o Iñaki? Íñigo. Digo, al final te iba a llamar Íñigo y vas a ser Iñaki, perdóname. Pues nada, no sé cómo el profesor Hidalgo lo ha hecho, porque ahora sí que me siento como una estrella del rock con ese foco dándome en la cara que no voy a poder miraros, o sea, no voy a ser capaz, no sé si ponerme una gorrilla o algo, porque me cuesta muchísimo levantar la mirada. Pues nada, pues a ver cómo lo voy haciendo. Yo que soy un poco fotofóbica con mis cosas, pero bueno, lo sacaremos adelante. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias a Javier, que está por ahí, y a Marta Gómara. Bueno, yo soy de las privilegiadas que repiten en la Semana Romana de Cascante. Estuve buscando fotos activamente para intentar, bueno, también un poco como reflexión personal, ¿no? Yo decía, ¿cuándo estuve yo en Cascante? ¿Cuándo? Pues fue en el 2008, yo acababa de leer la tesis, les comentaba a ellos que vine aquí muy asustada porque era de las primeras veces que yo hablaba en público delante de, bueno, pues sola, ¿no? Sin mis maestras. Y no sé si es que no se me oye bien. Ah, que hablo un poco más fuerte, perdón, tengo yo buena voz. Y ahora retomo un poco, ¿no? No sé. Y venía yo pues eso, muy pequeñita y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y han pasado la friolera de 16 años, que es una barbaridad. Aquí tenéis el programa de esa tercera Semana Romana de Cascante, en el que además tuve la inmensa suerte de coincidir con la profesora Pérex, que ahora ya, bueno, pues no es profesora, es amiga. Y bueno, fue una experiencia muy buena para mí aquella primera visita y esta segunda también, claro. Y además también me valió revisar el PowerPoint, que es el que tenéis en la imagen, si hago así lo veis, ¿verdad? Lo que voy señalando, sí. Me valió para darme cuenta lo muchísimo que había cambiado nuestra percepción, nuestro conocimiento sobre el agro hispano-romano, la cantidad de datos nuevos que teníamos y la cantidad de hipótesis que ahora mismo, que yo lancé en su día en la tesis, están superadas o complementadas o muy modificadas. Bueno, yo pacté con el profesor Andreu este título, Sembrados, Olivares y Viñedos en la Hispania Antigua, pero luego me encontré con el profesor Javier Salido, que mañana impartirá otra conferencia. No sé si Javi ha llegado ya porque estaba de camino, creo que no. Y me dijo, hombre, ¿vas a hablar tú de sembrados estando yo? Javier Salido es uno de los grandes expertos en esas producciones cerealícolas y de leguminosas. Y le dije, no te preocupes, que yo me quedo con mis olivares y mis viñedos, con mi vino y con mi aceite, y te dejo a ti para el día siguiente que bueno, pues que les cuentes toda la parte más vinculada con esas siembras. Por lo tanto, mi charla, es un poco engañoso el título, se va a centrar más en olivares y viñedos, o más específicamente en aceites y vinos en la Hispania Antigua. Y el esquema, en primer lugar, sí que me gustaría intentar acotar nuestra empresa, ver hasta qué punto somos capaces de acercarnos a esas producciones rurales antiguas. Luego analizar la tremenda importancia que tienen el vino y el aceite, aunque sea de pasada muy rápidamente en el mundo romano, porque solo así, sabiendo la importancia que tienen en múltiples aspectos de la vida cotidiana, de la religiosidad, no solo del espectro alimenticio, sino en muchos otros aspectos, podemos entender por qué los viñedos y los olivares estaban dispersos por doquier en todo el Mediterráneo, sobre todo a partir de época augustea, cuando estos fenómenos o el cultivo y la producción de vino y aceite se generalizan en prácticamente todos los territorios del Mediterráneo y del Imperio. Y luego veremos los olivares, ¡ay, qué maravilla la luz que baja! Y los olivares y la producción de aceite en Hispania, y hablaremos un poquito de viñedos y de producción de vino en Hispania.
Lo primero, a mí siempre me gusta mucho y intento siempre pues ver hasta dónde somos capaces de llegar en nuestras reconstrucciones arqueológicas, en nuestras hipótesis. El profesor Hidalgo también ha expresado esa necesidad de movernos muchas veces en un terreno que provoca mucho desconfort, que es el terreno de la duda o es el terreno de la ambigüedad de los datos. Y cuando nosotros analizamos qué conocemos desde el punto de vista arqueológico, desde la materialidad, de la cultura material, valga la redundancia, de esas producciones agrarias, pues vemos que conocemos muy pocas de esas faenas, muy pocos de esos trabajos, descubrimos muy pocas improntas de esa realidad agraria que evidentemente llenaba todo el imperio, como sabemos bien, gracias a los agrónomos y también gracias a la iconografía. Este mosaico de San Román Angal, que muchos de vosotros conoceréis, ilustra muy bien esta imposibilidad de documentar buena parte de los ajetreos y de las labores cotidianas del agro romano. Las que tenéis en rojo son completamente indetectables desde el punto de vista de la arqueología y solo podríamos detectar, y no en todas las ocasiones, vamos a ver cómo también hay otros sesgos, las que aparecen marcadas en amarillo. Sesgos sobre todo de tres tipos. Por un lado, el sesgo estructural, también lo planteaba el profesor Hidalgo. Muchas veces somos incapaces de identificar para qué valen esas habitaciones que encontramos en nuestros yacimientos, porque no tenemos los últimos niveles de uso, porque los niveles de uso aparecen completamente vaciados en el momento en el que se produce la destrucción del edificio, porque además hay muchos ambientes polifuncionales y muchos ambientes que no tienen rasgos constructivos específicos y, por lo tanto, desde el punto de vista estructural, la mayor parte de las estancias y pues, también de las estructuras vinculadas con la producción agraria nos pasan desapercibidas o podemos muy difícilmente interpretar su funcionalidad. El sesgo conservativo. La mayor parte de las herramientas, los instrumentos y las maquinarias que se emplean en el agro, en el trabajo en el campo, están realizadas en materiales perecederos, cuero, madera, cestería y textil, y pasan desapercibidas. Pero es que el propio objeto de estudio de la arqueología agraria, esas semillas, es el viñedo o los olivares, también dejan una huella que no se conserva y por lo tanto este sesgo conservativo determina de una manera muy negativa nuestro conocimiento de las industrias rurales antiguas o de la producción rural antigua. Por eso hablábamos esta mañana cuando estábamos en Los Bañales, son tan importantes los análisis arqueobioquímicos y los análisis arqueobiológicos, que son los que nos van a permitir complementar y detectar estas simientes, estas semillas, estos marcadores químicos que deja la producción o la elaboración de ciertos productos en nuestros yacimientos. Y por último, y no es menos importante, es el sesgo comercial. Cuando nosotros tenemos una gran producción de vino, de aceite, incluso de cereal, las estructuras que dejan son muy evidentes, constructivamente bien identificables. Y eso hace que cuando nosotros intentamos analizar la producción rural, la producción agraria, la producción de vino, la producción de aceite en el mundo hispano-romano, que es donde nos vamos a centrar hoy, pero en general en todo el imperio, seamos capaces de detectar casi exclusivamente aquellas elaboraciones que tienen un carácter comercial. ¿Cómo podemos afrontar, por tanto, el estudio, el análisis de este mundo agrario antiguo? Por supuesto, estudiando los campos de cultivo, intentando identificar esas estancias, intentando interpretarlas funcionalmente, identificando, analizando y estudiando de manera pormenorizada las estructuras, las maquinarias y las herramientas. Os traigo aquí el fabuloso arado que se encontró en Pie Cordero, ¿no? Pero al margen, todo eso no es posible si no implementamos algunos de estos cajetitos que tenéis aquí, que nos ayudan a intentar reconstruir esa experiencia agraria antigua sin manejar prácticamente todos o intentar conjugar el mayor número posible de esos elementos, de estas técnicas o de estas subdisciplinas, es prácticamente imposible acercarnos al objeto de nuestro estudio.
Un objeto de estudio, bueno, pues la producción rural, la producción rural, que decíamos deja una impronta muy desigual en el registro arqueológico, dependiendo de si estamos hablando de grandes producciones o de pequeñas producciones, y también dependiendo de su materialidad, del producto que se está elaborando, del producto que se está almacenando o del producto que se está recolectando. Bueno, pues los planos, estos dos planos que tenéis aquí, yo creo que son muy expresivos. El primero tiene que ver con los torcularia, con las bodegas, con las almazaras que encontramos en la península ibérica. Es un plano antiguo, faltan muchos puntos por la zona norte y en otros puntos de la península ibérica. Y el que tenéis al lado es el plano de los almacenes agrarios que se documentan en la península ibérica, un plano elaborado por el profesor Salido para una publicación muy reciente del 23. Si os fijáis, no conocemos más de unos 30 o 40 hórrea, es decir, edificios destinados al almacenamiento de productos agrarios, y sin embargo el número de torcularia, el número de prensas, tanto vinícolas como leícolas, supera los 800. Y si nos vamos a otro ámbito de la producción agraria, del que prácticamente no hablamos y hacemos como si no existiera, que es el de las fibras textiles, ahí apenas contamos con 4 o 5 yacimientos en los que aparecen estructuras que podamos vincular con la fabricación de esas fibras textiles o de cestería. Por lo tanto, una distribución desigual de las evidencias agrarias, en las que también tenemos que señalar las huellas de cultivo de frutales, de vides y de olivos dejan una impronta más o menos clara respecto a lo que pasa con el cereal, y esta también juega a favor de esta mayor presencia, o de esta mayor, no presencia, sino visibilidad en el registro arqueológico de las producciones oleícolas y vinícolas. En toda la península ibérica es posible el desarrollo de la viña, prácticamente en toda Europa, y como veis en esta imagen, el desarrollo del olivo es también posible en buena parte de la península ibérica, incluso posiblemente en zonas que ahí no aparecen marcadas. La diferencia, nuestra posibilidad para poder detectar estas industrias tiene que ver con la utilización de unas técnicas más masivas que se vinculan con grandes industrias destinadas a la comercialización, ya sea regional o interregional, como veremos, que utilizan elementos arqueológicos más detectables, o aquellas otras industrias que requieren, locales, familiares, que requieren de sistemas de prensado mucho más simples. Y, por supuesto, otro de los elementos que también juegan a nuestra contra a la hora de analizar la producción de vino, la producción de aceite, la presencia de estas dos industrias en el mundo antiguo, es que muchas de las estructuras que se utilizan para la elaboración de vino y aceite, como muchos de vosotros ya sabéis, porque esta es una cuestión que ya puso de manifiesto el profesor Jean-Pierre Brun en el año 93 y que hemos venido dando vueltas en la bibliografía 1000 veces, os decía que muchas de las estructuras son similares, materialmente idénticas para la elaboración de vino y aceite, y eso también nos dificulta un poco nuestra labor, como veremos a lo largo de esta charla. Bien. Os juro que entre el eco, lo alta que me siento y la luz, me siento como en un púlpito, de verdad que me está costando un poco coger el ritmo de la comunicación, perdonadme. No os veo la cara, no sé un poco como dar una clase online es esto, ¿no? Un poco confuso. Bien, la segunda parte la quería dedicar, para pasar, aunque fuera de pasada, mostraros la importancia de estos dos productos, del vino y el aceite en el mundo antiguo, lo que justifica que en todas las regiones donde sea posible su cultivo, se van a cultivar olivos y viñas, en todas. Otra cosa es que el volumen de producción de sus dos grandes productos derivados, que es el aceite de oliva y el vino, las evidencias de su producción sean detectables o no desde el punto de vista arqueológico. Pero evidentemente estos dos productos están tan intrínsecamente vinculados con el mundo antiguo, con la cotidianidad del mundo antiguo, que su elaboración era casi obligada
en todos los territorios rurales de la península ibérica. Y esta frase de Plinio, que yo pongo también mucho de forma machacona, lo ilustra a la perfección. Dice Plinio que dos son las sustancias, los líquidos, los fluidos, podríamos decir, más gratos para el cuerpo humano. Para el interior, el vino, y para el exterior, el aceite. Esa dimensión terapéutica del vino hacia el interior nos resulta muy familiar porque sigue muy presente en nuestra cultura, ¿no? Hablaremos de ello. En el caso del aceite, esa vinculación con el aspecto exterior tiene que ver con el uso del aceite de oliva como base de perfumes, de linimentos, de ungüentos. El aceite de oliva va a ser la base de una gran cantidad de medicamentos que sirven precisamente, que se utilizan de forma tópica y que van a ser de los remedios más utilizados en el mundo antiguo. En el caso del vino, bueno, pues a todos nos vienen a la cabeza algunas de estas cuestiones. Por un lado, pues es un alimento, vamos a ver que son fármacos, con esa dualidad, tiene un componente lúdico similar al que puede tener en nuestros días, es un elemento de identidad cultural y además va a tener un componente religioso muy intenso. En un mundo en el que el agua siempre es sospechosa de tener bacterias, de estar contaminadas, el vino es una bebida sana y esto es lo que aparece sistemáticamente repetido en las fuentes. Es mucho mejor beber vino, evidentemente, que beber agua, en el sentido de que el agua puede estar plagada de elementos nocivos que no se detectan. Es, por tanto, el consumo del vino un elemento generalizado en el mundo romano, desde las clases más altas, desde estos grandes propietarios de los que nos hablaba el profesor Hidalgo, hasta esos esclavos que trabajaban en las minas, pero evidentemente no bebían el mismo tipo de vino. Es lógico, ¿no? Va a haber una clara, distintos tipos de vinos para distintos niveles adquisitivos, bueno, pues como sucede hoy en día. También muy importante el consumo de uva seca, que muchas veces nos pasa desapercibido, y luego la importancia del vinagre. En el mundo antiguo, en el mundo preindustrial, es esencial la conservación de los alimentos y esta es una obsesión, es una cuestión clave y capital, cómo conservar los alimentos, y aquí el vinagre juega un papel esencial. Y también un producto que es el arrope de vino, el de frutum, yo no sé si en esta zona lo hacéis o cómo se llama, el vino, el mosto, se cuece y se va deshidratando y va adquiriendo primero una consistencia de melaza, que es ese arrope de vino, y luego llega a solidificar, incluso, que en mi tierra, yo soy manchega, lo digo siempre, se llama mostillo. No sé si aquí lo tenéis. ¿Y cómo se llama? Mostillo igual, no sé qué es, en el fondo parece que estamos todos en la misma pomada. Pues este tipo de melaza, el de frutum, se utilizaba como conservante, como vamos a ver ahora, de otras elaboraciones alimenticias. Ya les decía, o ya os decía, que el vino tiene, pues se bebe vino desde las capas más populares. Vemos, por ejemplo, estas espectaculares, estas fantásticas imágenes de consumo de vino en esas cauponae, en esas tabernas populares, y, por supuesto, se bebe vino de otra calidad en esos convivia, en esas cenas colectivas que realizaban las aristocracias para reforzar sus vínculos. Y el vino era un medicamento. Esto es algo que hasta hace no mucho tiempo también estaba en el imaginario mediterráneo, ¿no? Esta quina San Clemente, que da unas ganas de comer que te volvían fortísimo, o el gran vino Sansón, que era un tónico reconstituyente que había que darle a los niños. Es decir, no hace tanto, muchos de vosotros seguros que habéis visto esta publicidad y es un elemento que ha estado inserto dentro de la cultura popular mediterránea hasta épocas recientes. En el mundo romano todavía era mucho más intenso. Había médicos prescriptores de vinos que se dedicaban exclusivamente a prescribir vinos. Distintos vinos, vamos a ver que los vinos llevaban distintos componentes, llevaban distintos aditamentos y cada uno de esos aditamentos, cada uno de esos vinos estaba dedicado, estaba enfocado a una dolencia concreta. Aquí tenéis este epitafio de Menécrates de Tralles, que el profesor
Andreu, que está por ahí, nos podría traducir, ilustrar sobre él, en el que se recoge precisamente esta profesión. Una profesión que va a continuar a lo largo de la Edad Media. Fijaros, Arnau de Vilanova, a finales del siglo III, escribe un libro que se llama Régimen de Salud, y ahí lo que hace es prescribir los distintos tipos de vino para las distintas enfermedades. Y Plinio lo dice con mucha claridad. Cuando Plinio dice apenas si el poder de los dioses puede igualar los beneficios que el vino aporta, no hace referencia a lo bien que nos sienta el vino y los felices que nos hace el vino, aunque esto es lo que pensamos desde nuestra perspectiva actual, sino a los beneficios del vino como fármacos. Pero como todo fármacos, cualquier fármaco, lo sabemos bien, en pequeña cantidad esa sustancia es un remedio, fuera de control es un veneno. Y esto nos habla también de la dualidad del vino, de la necesidad por parte de todas las religiones mediterráneas de pautar, de encorsetar, de intentar evitar que el consumo del vino se convierta en un problema de adicción, en un problema social. En el caso del mundo islámico es muy claro, directamente se produce una prohibición de esas bebidas alcohólicas. En el caso del mundo griego y del mundo romano se generan o se crean religiones que permiten acotarlas y que permiten generar una forma controlada de beber el vino. De hecho, si os fijáis, me gusta mucho esta etiqueta que tienen todos los vinos de la Unión Europea, en la que dice vino con moderación. Cuando hablamos del vino siempre aparece la palabra moderación, ¿no? Porque si no, estamos jugando siempre con su doble naturaleza. Y esto lo ilustra muy bien el mito de Icarios de Atenas, que muchos de vosotros conoceréis y que voy a contar muy brevemente para aquellos que no hayan reparado en este mito que es fantástico, que es un mito bastante antiguo, que aparece ya en época arcaica griega, incluso representado en cerámicas y con codificaciones textuales, pero que en el siglo II Luciano de Samosata pone por escrito y provoca la aparición, la generalización o la recuperación de este mito de una buena cantidad de relieves, como este que tenéis aquí del Museo del Louvre. Pues nos cuenta Luciano de Samosata que en una de sus correrías, aquí lo tenéis, Dioniso, Baco, en el mundo romano, se agarró tal cogorza, perdonadme, que ya su séquito no podía, fijaros, tirar con él. Estaban en mitad del campo, no había manera, estaban perdidos en el Ática, y no había manera de hacerse con el dios de la cogorza que llegaba. Y vieron una casa en mitad del campo, se acercaron a ella y allí vivía un ciudadano ateniense de nombre Icarios, de Atenas, claro, era ateniense, y le piden, por favor, que les dé cobijo esa noche, que las fieras están fuera y que ellos, fijaros cómo van, no están, es mucho riesgo quedarse fuera. Icarios les atiende, les da su casa, toda la hospitalidad, y por la mañana, cuando el dios se recupera un poco, se le aclara un poco las ideas, dice, has sido tan amable conmigo que quiero regalarte algo. Y le enseña, le da a probar el vino y le enseña cómo cultivar la vid. Pero le dice, este es un producto de dioses, es una bebida de dioses. Lo puedes tener tú, lo puedes tener restringido a tu ámbito familiar, pero no se lo ofrezcas al resto de los mortales porque no van a saber beberlo. Bueno, pues Icarios prueba el vino, madre mía, qué maravilla, qué fantástico, qué cosa más, pues lo que le decimos todos cuando nos dan una copa de vino que nos gusta, pero como no voy a contarle yo a mis conciudadanos, total, que en un momento dado desoye las recomendaciones sabias de Dionisos y le dice, bebe con sus conciudadanos. Y en el momento en el que ellos sienten esa embriaguez que produce el vino, esa somnolencia, ese no terminar de ver bien, piensan que Icario les quiere envenenar. Y en ese momento acaban con Icario y con toda su familia. ¿De qué nos está hablando este mito? De esa dualidad del vino. Y esto es algo que no podemos perder de vista en ningún caso cuando pensamos en esta bebida. Hay religiones, Dionisos, Baco, Liber Pater, tenemos todo un ritual, una serie de elementos religiosos colectivos que de alguna manera intentan encauzar, intentan minimizar los estragos que un consumo excesivo de vino puede realizar en cualquier sociedad.
Y también ese vino tiene un componente de resurrección. Y aquí os traigo el vino de Carmona, que ha dado tanto que hablar y que estamos todos como locos, ¿no? De repente en una urna funeraria de la segunda mitad del siglo I, en un hipogeo, en una tumba hipogeica, aparece un líquido que se analiza y es vino. Y que nos habla precisamente de ese carácter religioso vinculado con el ámbito de la resurrección que tiene también el vino. Yo no sé muy bien, no voy a ser yo quien sepa a qué se debe que ese cacharro esté lleno de vino 2000 años más tarde, pero sí que sabemos que Homero nos cuenta que las piras funerarias se apagaban con vino. Y bueno, pues evidentemente sabemos de las libaciones de vino en el ámbito funerario y por ahí podían ir los pasos. Este doble renacimiento de las viñas en primavera, ¿no? Esta doble naturaleza del vino, por un lado, y vosotros lo sabéis más que nadie porque sois de tierra de vino y de tierra de viñas, uno en invierno piensa que todas esas plantas están muertas directamente, visualmente están muertas, y de repente llega la primavera, ¡plaf! Y en muy poco tiempo es una expansión de color, de vida, ¿no? En esas cepas que estaban yermas hacía apenas un par de semanas. Y también ese juego entre la vid y el vino. El mosto, la uva, son productos inocuos, son frutas, y de repente, fijaros, en la mentalidad del mundo antiguo, por arte de magia, porque no conocían las levaduras ni los procesos químicos que intervienen en la elaboración del vino, como sabemos ahora, ¡pum!, por arte de magia eso se convertía en un producto, perdonadme la redundancia, mágico, ¿no? Una bebida de dioses. Y esa presencia, esa ligación entre el mundo religioso, entre el mundo, esa idea, la resurrección, el mundo funerario y el vino, la tenemos presente ya en las tumbas del Imperio Nuevo, por supuesto en el mundo griego y en el mundo etrusco, lo vamos a tener en el mundo pagano y lo tenemos ya en la cristianización. De hecho, todas estas imágenes que aparecen aquí están vinculadas con estructuras o con elementos funerarios. Y no en vano, cuando el cristianismo tiene que elegir una bebida de resurrección, elige el vino. Podía haber elegido la leche, aunque ahora os pueda parecer una cosa que nos haga reír, ¿no? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, la leche, por ejemplo, ¿no? Pero no, elige el vino porque es un producto, es un elemento, una bebida que está cargada de un gran componente mistérico y de un gran componente religioso, muy profundo. Y en el caso del aceite, también, en menor medida. El aceite no tiene esa doblez, no tiene esa doble dimensión, no es un fármaco, no es un estupefaciente. Pero al margen de esto, es un producto que va a estar también cargado de connotaciones en el mundo griego y en el mundo romano. Por supuesto, vinculado a la alimentación, no solo el aceite, sino también las aceitunas, a la ritualidad, al cuidado corporal, lo decíamos al inicio de la charla, y por supuesto a la iluminación. Va a haber distintos tipos de aceite de oliva para distintas funcionalidades, y esas distintas funcionalidades van a demandar de aceites de distintas calidades. No es igual el aceite, el que conocemos como el oleum maturum, es decir, el aceite que utiliza una aceituna madura para elaborar una aceituna madura para estrujarla, que el aceite que se utiliza, por ejemplo, en farmacia, que es el oleum onfacium, que utiliza aceitunas verdes prácticamente al inicio del embero. Sabéis que cuanto más maduro está la aceituna, más fácil es extraer el aceite y más cantidad de aceite se obtiene. Lo estoy diciendo aquí, que tenéis también un aceite fantástico que yo me acuerdo de la otra vez cuando vine, que hablábamos hoy que no sabemos si lo vamos a probar o no, pero yo me acuerdo. Y también cómo se extrae el aceite determina la calidad del aceite y el distinto uso del aceite. Hay una primera prensada que provoca el aceite de mayor calidad, que es ese oleum floss, la segunda, el oleum sequens, y a partir de la tercera se añade agua caliente, y ese aceite ya no es apto para consumo humano. Ese aceite, con el añadido de agua caliente, que lo que hace es que fluidiza y consigue extraer el aceite restante en el ollejo, bueno, en
la pulpa de la aceituna, y ese aceite se corresponde con nuestro aceite de orujo actual. En la actualidad se refina por medios químicos y podemos consumirlo alimentariamente, pero en el mundo antiguo los esas sustancias cancerígenas terribles que no me salen ahora y no voy a deciros, no se podían eliminar, y ese aceite, que utilizaba agua caliente de tercera prensada, se dedicaba a iluminación. En el uso gastronómico, tremendamente extendido. Yo creo que en todas las recetas de la recoquinaria de Marco Gabio Apicio, que sabéis que tenemos un buen número de libros, de recetas en sus libros de cocina, en todas ellas aparece el aceite de oliva, incluso para elaborar postres. Y también os decía antes, el tipo de aceite que se utiliza sobre todo es el Quiberium, el Maturum, que es el que se utiliza en cocina de manera general, pero también estos aceites como el Astibium, que es el que se prensa en verano. Fijaros qué poquito rendimiento tiene la aceituna y es un aceite muy, muy, muy ácido, o el Oleum viride, que vendrían a ser como nuestros prensados en verde actuales para el mes de noviembre, más o menos, que son esos aceites que ahora empezamos a consumir de forma habitual. Y os decía, ¿os acordáis del de frutum, de ese mosto deshidratado? Pues fijaros en este ánfora que dice oliva nigra es de frutum. Lo que se está vendiendo en esta ánfora, que es una Halter 70 de la Bética, eso es lo de menos ahora, es aceitunas negras conservadas en de frutum. Aquí jugamos con el vino como conservante y con el gusto por las aceitunas, que se consumían de muchas maneras y con muchas recetas en el mundo antiguo, igual que pasa hoy en día. En cuanto a esa función curativa de los perfumes, del aceite, se va a manifestar sobre todo en linimentos y en ungüentos, pero también siendo la base de perfumes. El añadido de distintas especias, de distintas plantas, de distintas flores, va a hacer que esos aceites esenciales, decíamos hoy en algún momento de la visita a los bañales, esos aceites curativos sean claves dentro de la medicina romana. Incluso entre el siglo I y el siglo II hay un libro de materia médica de Dioscórides en el que él enumera todos esos perfumes, cuáles son sus componentes y nuevamente cuáles son sus funcionalidades. Y por supuesto el perfume, la base del perfume, mayoritariamente es el perfume, está realizado con base en aceite de oliva y juega un papel esencial que no tenemos tiempo ahora de ver en el mundo antiguo. También el valor ritual del aceite de oliva, que pues vemos rápidamente en nuestra cultura cristiana, en la unción de enfermos, ¿no? Esos óleos sagrados que se aplican en el momento previo al deceso y que tienen su raigambre en el mundo mediterráneo en todos los rituales preparatorios a la muerte y además también ritos post-mortem que utilizaban el aceite de oliva y que en el fondo tenían una base pragmática de alguna manera. Primero eran aceites perfumados, evitar el mal olor del cadáver, ¿no? Y también acelerar las reacciones, la combustión en la pira funeraria. Y lo vemos. Este uso del aceite de oliva como un elemento religioso lo vemos también en la costumbre de ungir las esculturas de culto, en la unción previa al sacrificio de los animales, en estos rituales sangrientos, y en el mundo hebreo, que sería también el otro gran aporte mediterráneo, aunque muchas veces se nos olvide, Cristos en hebreo no es sino el ungido, Jesús el ungido, el señalado por los dioses a través de los óleos sagrados. Y ya para acabar, el último de los usos del aceite nos puede parecer, en comparación con lo que hemos visto, un poco anecdótico, pero no lo es. Es el uso de ese aceite de desecho que ya no vale para alimentación y que se utiliza en las lucernas. Hay muchos tipos de aceites que se utilizan en las lucernas, no solo el aceite de oliva. Por ejemplo, en Egipto, que puede pareceros muy extraño, el aceite de oliva se utilizaba muy poco, tenía muy poca utilización y se utilizaba el de sésamo. Pero en líneas generales el aceite que más se utilizaba, sobre todo en los países estrictamente mediterráneos, era este aceite lampante. Y os traigo alguna imagen, no sé, esta imagen tan procaz y tan soez. Cuando estoy montando los PowerPoint siempre pienso, quítala, es que me parece tan divertida, ¿la estáis viendo?
Reíros, por favor, que no me dé el sonrojo a mí sola. Pero porque en el fondo es una escena de trabajo con cositas. Y con esto ya, menos mal que os habéis reído, porque si no os reís me quedo aquí yo como si fuera una guarrilla que Oye, que eran los romanos, que yo no, no tengo nada que ver con esto. Y ya pasamos a la tercera parte de la exposición, bueno, que es estos olivares y producción de aceite en Hispania. Y muy brevemente la cadena operativa del aceite, insisto que en una tierra con unos aceites como los que tenéis aquí, un poquito de sonrojo, pero bueno, vamos a señalar 4 ideas. La primera es que el aceite de oliva es exclusivamente zumo de aceituna, no hay más, no hay reacciones químicas, no hay complicaciones como con el vino, pero el tipo de fruto del que se obtiene ese aceite, o sea, ese zumo, que es la aceituna, tiene algunas peculiaridades. Y oye, cómodo para estrujarlo no es. ¿Por qué? Porque es muy duro. Tiene un componente, tiene el pipo de la aceituna, la semilla de la aceituna en el interior, que ocupa una parte importante. Fijaros, esto es una cosa general, depende del tipo de la variedad, del año de la sequía, pero bueno, puede funcionar. El orujo, que es el residuo sólido de la aceituna, es decir, el pipo y la piel, fijaros, supondrían el 30% de la composición de una aceituna. El alpechín, que es agua de vegetación, que está además llena de componentes muy nocivos para la salud, ese agua líquida, es el 50%. Y el aceite, como tal, el zumo de la aceituna, que es el que buscamos, solo supone el 20% del total. Eso obliga primero a que sí o sí hay que moler la aceituna para intentar hacerla más dúctil al prensado y luego necesitamos un proceso de decantación en el que separar el aceite del alpechín y del agua que muchas veces incluso añadimos en el proceso de prensado. Este sería el ciclo de trabajo de la aceituna: cultivo, recolección, molienda. El estrujado mecánico en el mundo romano utilizan prensas más o menos complejas, se pueden utilizar también medios simples de prensado, pero ya os he dicho que esos no los vemos desgraciadamente y lo que vemos son las grandes prensas y luego los sistemas de decantación. Y muy rápidamente, en cuanto a los molinos, tenemos 2 tipos distintos de molinos en la península ibérica. Por un lado estarían los molinos que llamamos de muelas verticales, que se corresponderían con los trapetum trapeta, que aparecen citados en las fuentes. Morfológicamente existen estas 2 variedades, se moverían a mano, aunque es verdad que luego la evolución de esta mola ansinaria ya avanzada de época medieval y de época islámica es la que ha quedado etnográficamente en el mundo romano, se accionarían de manera manual y tenemos muchos ejemplos o algunos ejemplos en el caso de Hispania. Este molino de Baena, que se encontró en el año 23, sería un buen ejemplo de ellos. Pero estos molinos no son los mayoritarios en la península ibérica. Los molinos mayoritarios en la península ibérica son estos otros, son unos molinos que llamamos que son horizontales, que son los mismos que se están utilizando para la molienda del cereal, son idénticos, mañana igual Javi os habla de ellos, pero que se van a incorporar en las elaboraciones oleícolas desde muy temprano. Tened en cuenta una cosa, este molino, esta mola, se llama molino rotatorio cilíndrico, esta mola es originaria de la península ibérica, sabemos que aparece ya en el mundo ibérico, en la zona noroeste de la península ibérica y es por tanto un invento, un elemento de la tradición prerromana indígena de la península ibérica. Y ese es el primero de los elementos indígenas que van a perdurar en el mundo romano, pero que no solo van a perdurar, sino que desde Hispania van a ser irradiados a otras partes del imperio porque son sistemas fiables, menos costosos, más ágiles. Columela solo dice maravillas de esta mola olearia o de esta mola suspensa. Aquí tenéis algunos ejemplos. Este es el famosísimo de Volubilis, en Marruecos, que está reconstruido, y este reciente hallazgo en Villa Palacios, en Albacete. Entramos ya en el ámbito del prensado, del estrujado de la aceituna, y para ello podemos tener o sistemas simples o este tipo de prensas de tornillo directo que os suenan a todos y que han estado en la tradición etnográfica de nuestro país, son en los museos tanto del vino como del aceite, las hay
a patadas, de forma muy abundante, y que tienen su origen también en el mundo romano. Sabemos que al menos a partir de época augustea comienzan a utilizarse estas prensas de tornillo directo, que conocemos muy mal porque tienen una materialidad que casa muy mal con el registro arqueológico, están íntegramente realizadas en madera, ya sabéis que es muy rara vez encontramos la madera, solo en situaciones excepcionales, como en este caso de la prensa de la perfumería 3D de Herculano, pero que las conocemos que se utilizaban a través de los textos y a través de la iconografía. Y junto con ellas, estas gigantescas prensas de viga, que conocemos muy bien porque tienen una materialidad arqueológica muy contundente. Esta mañana estábamos viendo algunas de ellas rupestres, pero da igual, en el momento que tienen el contrapeso, tienen los encajes, tienen los elementos de obra, los arqueólogos decimos, oye, qué buenos somos, que estas sí las detectamos y las podemos estudiar. Una tradición, bueno, ha ido cambiando el sistema de anclaje, el sistema de funcionamiento, complejizándose, bueno, y son las mismas que encontramos en las prensas etnográficas en la tradición preindustrial de nuestro país. Aquí las tenéis, estas prensas, por ejemplo, esta de tornillo directo, es también un invento hispano y desde la península ibérica se irradia a otras zonas. Hoy sabemos que la península ibérica actúa como un foco de irradiación desde el punto de vista tecnológico-agrario increíble para el resto del Mediterráneo. No solo somos receptores de muchas cosas de los romanos, no solo los romanos han hecho muchas cosas por nosotros, sino que alguna cosita hemos hecho nosotros por los romanos. Y por último, la decantación. En algunos casos, como esta de la Quinta de Antequera, es una única pileta, pues lo dejas reposar, el aceite sube arriba y con un cacito, aquí tenéis este Olearius, este señor que comercializa aceite y que nos demuestra cómo va con el cacito en la mano, cómo va sacando el aceite de la capa de arriba y luego con un embudito, es maravillosa esta estela de Sarcelles, la va incluyendo en el ánfora. Pues de esa manera vamos sacando el aceite y vamos produciendo la decantación. En el mundo hispano-romano, sobre todo meridional, en esta zona norte, también hay algún ejemplo, cuando digo norte digo de Madrid para arriba, pero más esquivo, se van a utilizar estos pocillos, estas cerámicas abiertas que llamamos evidolia o patuladolia, tenemos ahí un debate bueno entre los investigadores, que bueno, pues de manera manual se va pasando el aceite de uno a otro hasta conseguir la decantación completa y también en los últimos años, en el caso del yacimiento de las Delicias, en Écija, fijaros, se ha descubierto, porque estaban enteros y colocados, este sistema de sifón que hace que directamente lo que salga es el alpechí, la murca, que es como se llama en romano, y que vaya quedando el aceite completamente decantado. Un sistema tecnológico muy avanzado. También tenemos esta interconexión, ¿no?, del gallumbar que conocemos bien, que hace que podamos tener un decantado manual o un decantado mixto mecánico-manual. Y esto nos lleva a afrontar una de las grandes producciones de la antigüedad. Si decía el profesor Hidalgo que posiblemente la destrucción ecológica más grande preindustrial eran esas médulas, pues posiblemente la empresa comercial más grande hasta el descubrimiento de América, sin lugar a dudas, o hasta la conquista de América, mejor, son estas ánforas, es este comercio del aceite de la Bética hacia Limes y también hacia Roma, con unos envases muy característicos, que son estas ánforas, primero las ovoides, luego estas Dressel 20, que son las características, que además llevan un montón de títulos, un montón de sellos, y eso nos da una información increíble sobre ellas, y que además se han materializado en el gran vertedero del Testacho, en el que se estima se arrojaron estas ánforas, que evidentemente son envases no retornables, porque pesan muchísimo y era mucho más costoso traerlos que hacerlas de nuevo, en el que habría más de 4 billones de litros de aceite bético, una auténtica locura, que provienen de almazaras situadas mayoritariamente en el curso del Guadalquivir, pero también en la zona de interior de Jaén, de la subbética, de la zona interior de Málaga y también con algunos puntos en la zona del Plano Estamedias. Lo está elaborando Eva Zarco, que trabaja conmigo y que está haciendo su tesis específicamente sobre esa producción y esa logística del aceite bético. Tendríamos más puntos que habría que completar, pero una gran industria que además, evidentemente,
a poco que nos ponemos a excavar, deja una materialidad muy evidente desde el punto de vista arqueológico. Aquí tenéis, esta es la Almazara de las Delicias, en Écija, excavada por Stéphane Monet y su equipo. Y aquí tenéis estos sifones que permiten el trasvase de la murca, en este caso, del alpechín del residuo, y que van dejando limpio el aceite prácticamente sin trabajo humano. Y también los alfares donde se fabrican, formando parte del mismo complejo, en los que se fabrican estas ánforas, en los que se comercializa este aceite. Uno de los debates importantes también en torno a la producción olivarera, aceitera de la Bética, es saber si son factorías, son fábricas, son vilae donde se están elaborando estos productos, también enganchando con lo que comentaba o lo que nos planteaba el profesor Hidalgo, la indefinición y la dificultad desde el punto de vista de la cultura material de realmente dotar de significado estos yacimientos y poder interpretarlos en toda su complejidad. Almazaras gigantescas con cinco grandes prensas de viga, con 6 grandes prensas de viga. Fijaros el tamaño de estos contrapesos. El de esta mañana tampoco estaba mal, ¿eh? Cuando lo excavéis del todo también era era una buena pieza, pero fijaros esta, ¿eh? Que este chico mide 1,90. Tiene una materialidad arqueológica muy fuerte. Esta sería la reconstrucción fabulosa de Serrano Peña, de cómo funcionarían estas grandes almazaras, hasta con 6 prensas en línea. Aquí las tenéis, con estas trojes para la llegada de la aceituna y cómo se va gestionando los trabajos dentro de la almazara. Otros ejemplos, ya fuera del Guadalquivir, como esta de los Mondragones en Granada, también posiblemente desde el punto de vista monumental, de las más espectaculares que tenemos en la península ibérica. Y el fenómeno de la gran producción aceitera no es exclusivo del Valle del Guadalquivir, sino que cada vez conocemos más ejemplos de muchas zonas de Hispania, es verdad que no vinculadas a ese gran comercio interprovincial, como en el caso del aceite bético, pero que están vinculadas con la generación de una gran cantidad de aceite de oliva para el abastecimiento de los mercados locales y regionales. Y os traigo un ejemplo que no queda tan lejos, que también se caracteriza por una gran monumentalidad y que además les honra a las excavadoras y que luego hicieron la puesta en valor. Fijaros, se ha reconstruido una de estas prensas de viga y tornillo para que seamos capaces de entender cómo se materializa físicamente estos espacios. Aquí tenéis la reconstrucción de esta gran almazara. En este caso son 5 las prensas que trabajan de forma simultánea en Urrea de Gaén. Otros ejemplos, y vamos a ir acabando con el aceite, de estas grandes almazaras que sobre todo van a empezar a proliferar o que comenzamos a detectar en época tardía. Sabéis que siempre conocemos mejor lo tardío que lo anterior, este es nuestro drama. Pues esta fase, al menos para la zona sur de la península y la zona de la meseta, es verdad que aquí en el Valle del Ebro las dinámicas llevan otras cronologías, pero en el caso de la gran producción del sur así es. Esta sería la villa de los Villaricos, en la que vemos la parte urbana, bien conocida, la zona residencial, un torcularium norte, una bodega con estas plantas basilicales de las que hablábamos ayer y hablábamos esta mañana y vamos a ver ahora en detalle, y aquí este gran torcularium con cinco grandes prensas de viga, con 2 molinos rotatorios cilíndricos, y el hallazgo hace muy poco, hace un par de años, en Ses Fontanelles, en Mallorca, de un pecio en el que aparecen estas variantes de ánforas Dressel 20, Dressel 23, que por la pasta sabemos que no son de la Bética, sino que son de la zona de Murcia, y en las que además han aparecido crismones. Estamos viendo cómo está cambiando de manos o cómo está cambiando la filiación de esas élites que se encargan de la producción de este aceite en época ya tardía, avanzada del cuarto. Y un ejemplo meseteño también, ya que yo soy manchega, ya lo he dicho y me gusta repetirlo, y además tuve la inmensa suerte de trabajar a las órdenes de la profesora Virginia García Entero en el yacimiento de Carranque. También aquí tuvimos la suerte, aquí tenéis una corona de estos molinos rotatorios cilíndricos, y tuvimos la suerte de excavar en su día un complejo oleícola y vinícola en el centro de la meseta. Por tanto, una gran industria aceitera en la zona de Andalucía destinada al comercio interprovincial y presencia de aceite en toda la mitad sur y hasta el Valle del Ebro, sin lugar a duda, de toda la península,
ya destinada a esos mercados más locales, evidentemente a autoabastecimiento, pero también esos mercados locales y provinciales. Y con esta parte ya vamos a acabar, vamos a hacer también una panorámica muy breve, muy general, sobre estos viñedos y la producción de vino en Hispania. Y comenzamos, como hacíamos con el caso de vino, viendo la cadena operativa, la cadena productiva del vino, cultivo y vendimia. En el caso del vino, antes de pasar al prensado, se realiza un pisado de la uva que permite obtener una gran cantidad del mosto, en torno a un 70, incluso un 80% del mosto, del zumo de uva, se puede obtener ya solo, exclusivamente a través del pisado. Por eso en muchas instalaciones de pequeño tamaño directamente se realizaría el pisado y del pisado se pasaría a la fermentación. ¿Cuándo prensamos? Bueno, pues cuando tenemos una vocación de producción más alta y cuando queremos rentabilizar al máximo el producto, queremos rentabilizar al máximo la cantidad de mosto que extraemos de nuestras uvas. Sobre el cultivo y la vendimia sabemos mucho gracias a los agrónomos, especialmente sobre columela. El conocimiento de las técnicas vitícolas en la antigüedad, en el mundo romano, era brutal, posiblemente derivado del mundo púnico, realmente del mundo fenicio, y bueno, incluso a ellos les gustaba mucho, y este es un debate, si las uvas eran tintas blancas, o alguien te pregunta, o yo leo el otro día, no, el vino que se han encontrado en Córdoba es de la variedad de Moriles, ¿no? Dices tú, madre mía, o sea, realmente la inmensa variedad de tipos de vid hace que hoy por hoy no sea posible identificar las variedades antiguas con las modernas, no como les gustaría a los enólogos y a los promotores de bodegas que nos venden esas identidades sin ningún tipo de refrendo, pero conocemos mucho, fijaros, me gusta mucho, hay una parte de Columela en la que nos dice cómo hacer para que los racimos tengan uvas de diferentes especies y tengan uvas tintas y uvas blancas. Y además eso incluso en algunos mosaicos se refleja. Y también comenzamos a conocer esa materialidad de esos campos de viñas gracias a las huellas de cultivo que cada vez identificamos más, se excavan con mayor rigor y hacemos un mejor trabajo arqueológico. En cuanto a este estrujado manual, es posible que exista una parte dentro de la bodega destinada exclusivamente al pisado, estos tanques de pisado, o es posible o cabe la posibilidad de que ésta se realice, sobre todo en pequeñas producciones, en producciones familiares, de autosubsistencia, sin un deseo de conseguir una gran producción, en estos bancos de pisa. Fijaros, entre esta imagen, yo siempre lo digo, soy muy pesada con esto y ya me estoy repitiendo, pero es que me gusta tanto esta ánfora del British Museum y este cerandón del Museo de Trujillo, es que son idénticos, iguales. La pervivencia de la tradición, ¿no? Agraria. Y bueno, claro, nosotros pues estas cosas no las encontramos porque están realizadas en madera y ya sabéis que no podemos detectarlas. Igual que no podemos detectar las prensas de tornillo directo, estas prensas pequeñitas que debieron utilizarse mayoritariamente en las elaboraciones vitivinícolas porque eran muy baratas, muy poco costosas, se podían guardar, se podían plegar hasta la vendimia del año que viene. ¿Qué hace uno con tantos trastos por la casa de vendimia en vendimia? Es que no es ninguna tontería. Pues oye, lo doblas, lo guardas y ganas un espacio. Y lo que nosotros detectamos, los arqueólogos, digo nosotras, debería hablar en femenino inclusivo, nosotras detectamos como arqueólogas, es estas prensas de viga de las que ya hemos hablado y que dejan una huella muy evidente y veremos algunos ejemplos ahora. El problema de la vinificación o el problema del vino en el mundo pre-Pasteur, del mundo preindustrial, es que hay un problema real en la estabilización. En el caso del aceite, ya veíamos el aceite y no hay ningún problema, es zumo de uva, una vez que por medios mecánicos, zumo de aceituna, por medios mecánicos tú lo extraes, se acabó, pero claro, en el caso del vino hay un proceso de reacciones químicas en cadena muy complejas, todavía hoy muy complicadas de controlar, y eso que ahora tenemos acelerantes de fermentación, levaduras de un tipo, levaduras de otro, y realmente se hace ingeniería en nuestras bodegas, imaginaros en el mundo antiguo, y bueno, primero pues estaba muy vinculado con ese carácter religioso, con este carácter mágico,
y era un vino indomable, inestabilizable. No se conocía, no se utilizaba azufre, no existía la posibilidad de enfriar el vino como se hace ahora, y el vino va a ser un producto químicamente inestable con unos problemas de conservación brutales. ¿Qué se hacía para intentar conservar el vino? Añadir distintos aditamentos, distintos conservantes. Y eso va a hacer que haya una gran cantidad de vinos en el mundo romano. Por eso, además, cada uno de ellos estaban orientados para una dolencia concreta y además eran unos vinos que debían ser ciertamente diferentes de los que consumimos hoy. No me voy a detener en esta cuestión de los tipos de vino porque no era el objeto de esta charla y no nos da tiempo, tampoco quiero aburrirles más o aburriros más, y simplemente señalar que hay dos grandes tipos de vino, en el mundo romano. Por un lado, los vinos de añada, que son los que se consumen, pues un vino de añada, un vino joven. Hay una fiesta en el mundo romano que es la Vinalia Priora, el 24 de abril, en el que se descorchan, se abren las tinajas y se bebe ese vino nuevo, y aquí sí que se utilizarían se harían vinos blancos, vinos tintos, vinos, bueno, pues claretes o rosados, como queramos llamarlos, y estos tendrían sus aditamentos, pero son vinos para consumo anual y son propios de las clases populares, y junto con ellos tendríamos los vinos viejos, que serían vinos que se pueden conservar en el tiempo. Fijaros, a mí me sorprende mucho, no sé si habéis probado alguno de estos vinos naturales que ahora se hacen sin sulfitos. Vale, se hace sin sulfitos, pero podemos jugar con toda la cadena de frío, tenemos muchos elementos tecnológicos para intentar alargar la vida de esos vinos. En el mundo romano no, y sin embargo, Néstor recibe a Telémaco destapando un vino que había guardado 11 años. Imaginaros cómo era el vino, por Dios. Melaza posiblemente, porque la forma de conservar estos vinos a lo largo del tiempo era ir añadiendo mostos jóvenes, ese de frutum que tenía mucho azúcar y hacía que subiera el grado alcohólico y permitieran que esas levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, no murieran y continuaran en su proceso de degradación de azúcar y conversión en alcohol, mantuvieran el vino pasando a lo largo del tiempo. En un proceso de elaboración que es muy similar, o de envejecimiento y de conservación, que es muy similar a los vinos de Jerez actual, a los vinos del Jura franceses. Conocemos muchos vinos desde el punto de vista del tipo de vino y también desde el punto de vista del ADO, de la región de elaboración. El Marcial, que bueno, pues es medio vecino de aquí, no muy lejano, en sus epigramas hablaba de estos tipos, por algunos el nomentano o el espoletino o el pelino, que tienen que ver con esas regiones vinícolas, pero también habla del passum o del picatum o del mulsum, que son distintos tipos, aquí las tenéis, no me voy a detener en ellas, pero distintos tipos de vino derivados de los aditamentos, o sea, diferentes en función de los aditamentos que se añadían. Uno de los que todavía hoy podemos consumir, sin lugar a dudas, muy parecido a lo que serían los vinos clásicos romanos, sería la resina, que sabéis tiene ese sabor resinado que vendría del embreado, en origen del embreado de las tinajas, para evitar la porosidad de las tinajas, pero también con ese embreado disminuir la acción bacteriana, antisépticas. Y en el caso de la península, ya con esto voy acabando, no me voy a enrollar más, de verdad, tenemos dos grandes zonas de producción vitícola, una en el noreste de la península ibérica, otra en la zona, está mucho más oscura, del vino bético sabemos muy poco, pero tenemos producción de vino a lo largo y ancho de toda la península ibérica, como nos evidencia la arqueología. Esta gran producción del norte de la Tarraconensis va a arrancar ya en el siglo II a.C., es muy temprana y es una vinificación directamente calcada de la vinificación itálica. Van a ser con los colonos itálicos los que traigan las técnicas de elaboración del vino, posiblemente también las técnicas de trabajo de la viña. Estamos en una región que con anterioridad a la conquista romana no tiene un gran desarrollo vitícola frente a lo que va a pasar, por ejemplo, en el interior, en el Ebro o en las zonas incluso más meridionales de la fachada mediterránea, y la tecnología y el tipo de bodegas que vamos a encontrar son bodegas tremendamente influenciadas o directamente calcadas
o muy similares a las que encontramos en Italia, con estos dolia de fosa, estas tinajas enterradas. Aquí tenéis, esta sería la de la Villa Regina, esta es de Torrellauer, un clásico de época tardía, con un módulo más pequeño. Las itálicas tienen unos 1.200 litros, las que encontramos en la zona de la actual Cataluña, en la zona noroeste, es de 800 litros, pero con estas grandes naves a cielo abierto, estas que la binaria a cielo abierto gigantescas. Y junto con ese modelo tenemos otra forma de hacer vino en la península ibérica que empezamos a detectar cada vez con mayor claridad y que nos puso sobre aviso de ella el excepcional yacimiento de las Musas y la excepcional arqueóloga que fue sin lugar a dudas, o que es sin lugar a dudas, María Ángeles Mezquiris. Hoy hablábamos de ella con, no sé si está la profesora Pérez, y bueno, pues yo siempre la pongo, no porque es que la traía puesta, yo la pongo siempre y donde voy hablo de María Ángeles Mezquiris, me da igual un país, otro país, la gente me mira y dice, esta señora hablando aquí, porque me parece que es muy importante y que fue su trabajo, fijaros, ya no solo es hacer una excavación como la que hizo con los medios en el caso de las Musas, sino que fue capaz de identificar un tipo cerámico que todavía tú vas ahora a los congresos y la gente te dice, pero ahí se hace vino, y tú dices que sí, que se hace vino. Y no solo se hace vino, es que Barrón nos decía, y lo tenéis aquí, que en España no se hacía vino como en Italia, que se hacía en dólea. En Italia se hacía en Hispania se hacía en orcae, que eran diferentes, que eran de tradición indígena. Y aquí las tenéis, tampoco me voy a enrollar con esto, que últimamente me trae loca y solo hablo de esto aquí y allí. Pero este tipo de bodega diferente que tiene que ver con la tradición indígena y que se integra perfectamente en estas grandes villas hispanas y que es absorbido, evidentemente, dentro de esa hibridización cultural que se produce con la llegada de Roma, empezamos a verlo no solo en el Valle del Ebro, que ya nos lo dejó muy claro nuestra querida profesora Mezquiris, sino también empezamos a verlo por toda la península ibérica. Esta que tenéis aquí es un clásico también, la famosa de Font de Lumbier. Esta articulación en este caso son tres naves, el depósito del que hablábamos esta mañana, presente siempre en estas zonas de fermentación. Esta de aquí es de Baños del Peral, de Ciudad Real, esta está a 10 kilómetros de mi pueblo, se ha excavado también recientemente, aquí la tenéis, la zona de estrujado, prensado y la que es lo que me interesa ahora, Alto de Bar de Pardillos, y bueno, aquí una recopilación de las que van saliendo, evidentemente están a escala, no es lo mismo una que otra, porque estamos hablando de producciones muy desiguales, con volúmenes muy desiguales, pero tecnológicamente similares. En Praso, en Douro, esta es de Madrid, más chiquinina, aquí la tenéis, solo con 2 naves, en los palacios. Y además este tipo de espacios de fermentación nos hablan también, nos están indicando que en la parte superior se están almacenando otros rendimientos agrarios. Por eso llevan esas columnas tan marcadas, por eso son tan sólidas desde el punto de vista constructivo. Y lo sabemos porque en cada vez más ejemplos comienzan a aparecer cajas de escalera. Aquí la tenemos, en el caso está muy sucia esta imagen, pero en esta zona de aquí hay una caja de escalera. Fijaros, esta es la caja de escalera de Alto de Valdepardillos, en Sevilla. Empezamos a ver esos basamentos para distribuir esa subida, esas segundas plantas, en algo que sabíamos ya y que conocíamos ya, sabemos muy bien por los trabajos de Nicolás Monteis en Pompeya, en Herculano, en el que esos rendimientos agrarios se elevaban en la segunda planta de las casas. Javier Salido hablará mañana de ello con mucho más rigor que yo. Y fíjense, esta sería la restitución. Esta restitución la hicimos la hizo Balaguá para la Villa de los Villaricos y restituimos esta solera de madera en la parte superior en la que poder llevar a cabo, utilizarla también con este aspecto con esta función de almacenamiento. No os voy a hablar de este modelo, evidentemente, esto lo he puesto porque he aprovechado para leerme todo lo que han publicado los compañeros de Vicus, darles la enhorabuena. Vamos, tenéis un equipazo de arqueólogos y arqueóloga aquí que es la leche. Y bueno, pues es que tenemos incluso, fijaros, prensas de finales del siglo I a.C. que me da un perrequete. Y bueno, pues cómo van evolucionando, pero fijaros ya cómo desde estos primeros momentos, este es un elemento que evidentemente no tiene que ver con el aporte romano, sino que tiene que ver con esa forma de hacer vino
no me voy a meter en eso, que también tenemos ejemplos y que podríamos traer. Otro ejemplo más, este Campo Nuevo de Cascante. Esta que estamos viendo es esta, la que hemos visto, sí. Yo ya la vi esta foto sí que es mía. Cuando me dijisteis que venía, empecé a buscar fotos mías y la única que encontré fue esta. Digo, anda, que me interesa otra cosa, que no sea una tinaja, madre mía. Bueno, pues aquí la tenéis igual, con esos depósitos integrados. Y bueno, simplemente esa tradición greco-itálica, esa tradición fenicio-indígena de la que hemos venido hablando, y conmigo misma ya de pequeña, viendo claramente que el mundo tinaja y el mundo vino iba a ser el mío, esta foto de mi primera vendimia con mi mamá, pues me despido. Muchas gracias.